Son las 7:39 y saludamos a esta hora de la mañana al convencional de la democracia cristiana, expresidente de ese partido, exdiputado también, Fuad Chahín. Convencional, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Claudio, buenos días Juanita, gusto de saludarlos. Que tengan Muy muy buenos buena días. jornada. Igualmente convencional. Queríamos conversar con usted, bueno, ya esta semana se dio el vamos oficial, ¿no? A la última etapa de trabajo de la Convención Constitucional con la instalación de estas tres comisiones, la de preámbulo, de la armonización, la de normas transitorias. Le quería preguntar, en primer lugar, una reflexión. Sabemos que han pasado varias cosas, pero respecto de lo que ha sido el trabajo de la Convención y del proceso constituyente en general hasta este punto. A ver, yo creo que ha sido un proceso intenso, tremendamente interesante también, desde el punto de vista, creo yo, de un aprendizaje colectivo, de una discusión con temas nuevos, a veces cargado también de pasión, ¿no es cierto? También a veces de temores y que nos ha llevado primero a terminar un trabajo. Yo creo que en algún momento se puso en duda que los plazos bastante acotados que teníamos, si podíamos o no alcanzar a terminar un trabajo, un texto, un borrador. Tenemos un borrador de texto constitucional, un borrador que a mi juicio tiene cosas positivas, tiene otras preocupantes, podríamos hablar largamente de cada una de las materias, pero tenemos un borrador de casi 500 artículos y que hoy día tenemos que hacer, creo yo, dos cosas que son fundamentales. Una, darle coherencia sistémica a este orden y coherencia sistémica a este texto, que lo tiene que hacer la Comisión de Armonización. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es que nosotros también en la Comisión de Transitorias tenemos que establecer el aterrizaje de este texto constitucional, todo lo que es la transición, la entrada en vigencia, qué cosas entran en vigencia in actum, cuáles van a ser necesarios prorrogar su entrada en vigencia, ya sea porque se requiera dictar leyes, ¿no es cierto?, adecuatorias, leyes que regulen ciertos derechos, y que además también tenemos en algunos casos eh, importantes requerimientos financieros como para poder implementar algunos de los aspectos que están en el texto constitucional y por lo tanto tenemos que buscar, digamos, un aterrizaje que combine el sentido de urgencia en algunas materias con la necesaria gradualidad para hacer las cosas bien. Fuad, muy buenos días. Buenos días, Juanita. Eh, Se planteó ayer esto a propósito de normas transitorias justamente y de cuándo va a empezar a aplicarse definitivamente esta nueva constitución en caso de ser aprobada, por supuesto, la posibilidad de que se le fijaran plazos al Congreso para dictar las leyes que la hagan posible de implementar. E incluso habló de la posibilidad de que hiciera a través de decretos con fuerza de ley del Ejecutivo si es que el Congreso no cumplía esos plazos. ¿Qué opina usted al respecto? No, yo en principio no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí en algunas materias que son simplemente adecuatorias, por ejemplo, de institucionalidad que es similar, que una reemplaza a otra. Eh, Ahí perfectamente uno podría hacerlo por lo que el propio Contralor eh, propuso de decretos de fuerza de ley adecuatorios, que la propia Constitución, en algunas de sus normas transitorias, puedan en definitiva, a través de un marco muy definido, del punto de vista de la temporalidad, es decir, cuáles son los plazos para que el Ejecutivo lo haga, del punto de vista del procedimiento, es decir, un procedimiento que incluya, por ejemplo, la participación de los incumbentes, los funcionarios de esos órganos. Me imagino básicamente, por ejemplo, si la DGA se va a transformar en la Agencia del Agua y probablemente la Dirección de las Hidráulicas también, cómo traspasan a esta Agencia del Agua, por ejemplo, ya, o la Agencia del Consumidor, cómo se traspasa el CERNAC actual a la Agencia del Consumidor. Eso ya, más bien se podría hacer por vía directa con fuerza de ley, que son ajustes que son de alguna manera básicamente institucionales, organizacionales, y que tienen que tener participación de los funcionarios, ¿no es cierto?, de las autoridades incumbentes, y poder hacerlo vía directo con fuerza de ley, con la participación de una especie de comisión asesora de implementación. Yo en eso estoy perfectamente abierto para poder hacerlo. Pero otra cosa es, por ejemplo, usted, ¿cómo se va a regular el derecho a la salud o el derecho que está establecido, por ejemplo, respecto a las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, que son materias propias de ley? La regulación, el ejercicio de los derechos fundamentales son materias que deben estar reservadas al legislador. No me parece a mí que uno le ponga un plazo, ¿ya? Y que si no cumple ese plazo, cuando además eh,
siempre el Ejecutivo va a tener la posibilidad de regular, digamos, la velocidad mediante la urgencia, y luego, si es que no, entonces el Ejecutivo dicta el decreto con fuerza de ley. No hay ningún incentivo al acuerdo, ¿ya? Si yo sé cuál es el Ejecutivo que va a dictar el decreto con fuerza de ley, entonces, pucha, no llego a acuerdo, no transo nada en el Congreso y después sé que el presidente actual puede dictar ese decreto con fuerza de ley. Yo solo creo que excepcionalmente, si es que ya después de plazos más que razonables el Congreso no llega a su acuerdo, uno lo podría evaluar, pero siempre y cuando sea para el Ejecutivo siguiente. Es decir, donde hay una incertidumbre de quién va a ser el que va a dictar ese decreto con fuerza de ley. Pues si usted sabe, con nombre y apellido, con la tendencia política, quién va a ser, bueno, los parlamentarios de esa tendencia política, lo más probable de esa coalición es que tengan poco incentivo a llegar a acuerdo ya, a transar, a ceder algo en la discusión parlamentaria. Se puede ser un efecto muy perverso, ¿ya? Por eso que a mí me gusta más la idea del Contralor, que dice, bueno, en alguna materia el decreto con fuerza de ley adecuatorio, en la otra el legislador, y que los plazos estén dados para el Ejecutivo, para el que presenta el proyecto. ¿Por qué? Porque si no cumple con los plazos, hay causal de acusación constitucional, hay responsabilidad política clara, nítida. Y luego, en la tramitación, también el Ejecutivo siempre tiene la posibilidad de establecer urgencias, eso se mantiene. Ya, ahora no va a ser el monopolio del Ejecutivo de la urgencia, van a haber urgencia ciudadana, urgencia del Parlamento, pero siempre el Ejecutivo va a poder tener urgencia. Entonces, y la discusión inmediata va a estar siempre en manos del Ejecutivo. Por lo tanto, si es que el Ejecutivo quiere darle velocidad a la tramitación de sus proyectos y prioridad a la agenda legislativa, va a tener la herramienta para poder hacerlo, pero eso de poder saltarse completamente el Congreso, ¿ya? Vía decretos con fuerza de ley en materias que son tan importantes como, por ejemplo, la regulación de derechos fundamentales, yo no estoy de acuerdo. Ujú. Convencional, otro tema que ha generado debate durante estos primeros días de conversación, de diálogo en torno a cuáles van a ser las normas transitorias, es nuevamente qué va a pasar con el sistema legislativo, ¿no? Y en particular respecto de este traspaso que se tendría que hacer del Senado a la Cámara de las Regiones en caso de que se apruebe esta propuesta de nueva constitución en septiembre. Hay quienes proponen, y así lo han dicho los senadores particularmente, que esto se haga este traspaso cuando se termine el periodo de los senadores que fueron electos en la elección del año pasado, que culmina en 2030, y quienes consideran que ese plazo es excesivo y que se debiese llegar a una situación intermedia. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que eso sería lo ideal. Yo creo que uno no puede alterar, digamos, la voluntad de la ciudadanía, de tal manera, ¿no es cierto?, de que personas que fueron elegidas para un cargo con determinadas funciones y facultades por un periodo determinado, se le altere. Eso, afectar el principio democrático. Yo, en principio, comparto aquello, y porque además, recordemos que este Congreso va a tener que hacer y dictar un conjunto de leyes para la aplicación sustantiva, ¿ya?, de la nueva Constitución. Entonces, a uno le parece que esa debería ser la prioridad más que dedicarse a las leyes propias, porque el nuevo Congreso de Diputados y Diputadas y la nueva Cámara de las Regiones van a requerir un conjunto de leyes, desde las leyes que van a fijar el sistema electoral para su elección, a las que organizan su estructura y funcionamiento interno y la formación de la ley. Entonces, la verdad es que, veamos, ¿a qué dedicamos al Congreso este tiempo? A poder autorregular el funcionamiento del Poder Legislativo, el nuevo Poder Legislativo, o a acelerar, digamos, los temas que son de mayor urgencia, el tema del agua, el tema, ¿no es cierto?, de pensiones, etcétera. Bueno, a mí me parece que debiéramos concentrarlo ahí. Ahora bien, como yo entiendo que hay como una especie de obsesión, digamos, por eliminar lo antes posible el Senado, aunque tú podrías, por ejemplo, aplicar las nuevas reglas de quórum y eso facilitaría mucho la tramitación legislativa, pero como yo lo entiendo, hemos pensado, y es parte de lo que propusimos y se aprobó esa norma general transitoria, propuesta de norma general transitoria, es que al menos el actual Congreso esté hasta marzo del año 2026, es decir, hasta cuando termina el periodo de los actuales diputados y termina el periodo de los senadores elegidos en regiones impares, ¿ya? Y que en esa oportunidad se elija por primera vez el Congreso de Diputados y Diputadas y se elija también, si es que está la legislación, o si no habría que prorrogarlo, la Cámara de las Regiones, ¿ya? Parcialmente, solo en aquellas regiones donde terminan el periodo sus
los senadores, es decir, las regiones impares, se elige los representantes de las cámaras de las regiones, que asumirían en marzo del 2026 por 3 años, hasta marzo del 2028, que sería la fecha en que se debe realizar ese proceso electoral de acuerdo a las reglas de la nueva Constitución. Y por lo tanto tendríamos una mezcla híbrida, ¿ah? De senadores elegidos como tales y representantes de las regiones entre marzo del 2026 y marzo del 2029. Y en el 2028 se puede hacer la elección de todos los representantes de las cámaras de las regiones ya en propiedad, digamos, con las mismas reglas, con el mismo número de representantes por región, para que a partir de marzo del 2029 ya, en definitiva, parta en régimen el sistema, digamos, de poder legislativo que está diseñado en la nueva Constitución. Con eso tú resguardas el tema de que le cortas un solo año, digamos, a los senadores, pero 4 como senadores y 3 estarían como representantes de la Cámara de las Regiones. ¿Ya? Oiga, Ahora, tú para eso tendrías que darle un derecho a opción, de que el que no quiera y que no quiera continuar como presidente de la Cámara de las Regiones pueda no seguir y pueda postularse, digamos, por ejemplo, a diputado. Le podrías dar ese derecho a opción porque a nadie lo puedes obligar a estar en un cargo para el que no se postuló, ¿no es cierto? y respecto a las atribuciones, en este periodo como híbrido, ¿cómo funcionarían el Congreso, futuro Congreso de las Diputadas y Diputados sería el Senado cambiaría sus atribuciones? ¿Cómo sería ahí? Sí, yo creo que la Cámara, ahí tendríamos Cámara de las regiones con una composición mixta, por lo tanto tendrías que ya partir con las nuevas atribuciones del Congreso de Diputados y con el nuevo Congreso de la Cámara de las Regiones. Lo que sería híbrido sería la composición de la Cámara de las Regiones. Esa es una de las ideas que están, digamos, circulando. Ahora, claro, lo ideal sería, a mi juicio, ya el poder hacer las cosas con tiempo suficiente, no afectar los periodos y llegar a marzo del 2030, donde efectivamente se haga el cambio total, completo, global, digamos, elegidos del 2029 para que asuman en marzo del 2030 los nuevos miembros, por lo menos, de la Cámara de las Regiones. O sea, el Congreso de los Diputados, como el periodo termina antes, pueden elegirse con las nuevas reglas y con las nuevas facultades a partir digamos, del año 2025 para que asuman en diciembre del 2026. Entonces, podríamos tener plazos diferentes para el Congreso de Diputados que para el Senado y así no. Bueno, yo soy lo ideal, pero veo que hay efectivamente un problema político, ya que se requieren 2/3 para eso y por eso que uno se imagina también ciertos caminos intermedios que puedan quizás destrabar esto y darle una gradualidad que permita tener los 2/3 en el Pleno y que respete lo más posible este principio, digamos, de respetar los periodos a las autoridades elegidas democráticamente. Convencional, me consta que usted es mucho más joven que yo, pero en estos plazos que está dando voy a estar muerta, no voy a alcanzar a ver en ejercicio a los nuevos representantes de la Cámara de Regiones ya en forma. A propósito justamente de lo mismo, no hay, y una de las críticas que ha habido, defensas corporativas para mantenerse en el cargo, y es no un problema que afecte mayoritariamente a todos los chilenos, sino a los incumbentes, esto de respetar los plazos. ¿Por qué digo? Porque usted entregó un argumento hace rato a propósito de respetar la voluntad ciudadana que eligió a determinadas personas por una cantidad de años. Sin embargo, eso se ha vulnerado sistemáticamente en los gobiernos pasados, en todos, cuando, por ejemplo, se saca del Senado o de la Cámara de Diputados a una persona que fue elegida por un plazo de años y que, sin embargo, va a parar al gabinete del presidente de turno. Y ahí también se ha vulnerado abiertamente y no hubo reclamos que dijeran que se estaba atentando contra la decisión democrática de los ciudadanos. Sí, yo nunca fui partidario de eso y yo sí podría revisar por ahí Google. Siempre me opuse y critiqué, digamos, esa fórmula. Yo sinceramente creo que no es un buen camino, ¿ya? Pero además es por un tema de que la implementación de una constitución que además hace cambios tan profundos en el sistema de justicia, en la forma de Estado, en el modelo de derechos fundamentales, en el sistema político, requiere, ¿no es cierto?, un trabajo legislativo bastante intenso. Me imagino que el actual gobierno además va a querer sacar adelante su programa de gobierno. Entonces, a mí me gustaría ya que uno pudiera tomarse la transición política con los tiempos necesarios para poder hacerlo bien, respetar este principio y avanzar en aquellas cosas que son realmente de mayor urgencia. Yo me imagino que la mayor urgencia, por ejemplo, de los ciudadanos debiese estar
en poder ir resolviendo los temas del agua, de los derechos sociales, ¿no es cierto? Y cómo los vamos implementando, dictando las leyes para aquello, ya de la descentralización que va a requerir una enorme cantidad de modificaciones para poder establecer las autonomías regionales, las autonomías comunales, las autonomías territoriales, indígenas, autonomías de territorios especiales. Bueno, yo creo que esas son cuestiones que son teoría y que eso te permiten que el actual Congreso, con las nuevas reglas de quórum, ¿no es cierto?, que va a facilitar que fluya más rápido el proceso legislativo, pueda funcionar perfectamente. Entonces, yo creo que ¿dónde está? Yo creo que de verdad hay una especie de obsesión por eliminar órganos, ¿ya?, que sin mayor fundamento, porque creo que no hubo mayor fundamento en su momento, pero eso ya ocurrió, ¿ya? Ahora, vamos a poner ahí el acelerador, le vamos a decir a los chilenos que la prioridad va a estar ahí y que después veremos cómo avanzamos en los temas que a mí me parece que son los más fundamentales. Yo, por lo menos, creo que cuando fui candidato, nadie me hablaba de eliminar el Senado, pero sí me hablaban de la seguridad social, sí me hablaban del agua, sí me hablaban, ¿no es cierto?, del tema de la vivienda, sí me hablaban de la necesidad de descentralización, porque soy de regiones. Entonces, a mí me parece que hay que colocar las prioridades también de la implementación del nuevo texto constitucional, en caso de ser aprobado, dónde están las prioridades ciudadanas y dónde están las prioridades de una élite política, que yo creo que sí, hay varias élites políticas, hay una que probablemente defiende completamente el Senado y hay otra élite política intelectual que tiene una obsesión con eliminarlo. Ahí van a estar las prioridades en esa élite político académica, o lo vamos a poner donde están las prioridades ciudadanas. Yo creo que cuando no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, porque es imposible, ¿ya?, tenemos que priorizar. Y a mi juicio una adecuada gradualidad es colocar las urgencias ciudadanas primero y luego, ¿no es cierto?, el resto, y que nos permita también tener una transición ordenada, bien hecha, bien estructurada. Sí, bueno, no le echemos solamente la culpa convencional a la élite académica, como usted la califica. El Senado también hizo harto durante estos años para ganarse un desprestigio en la ciudadanía. No por nada, dentro de las encuestas, es una de las instituciones con menos apoyo ciudadano. Pero Convencional, bueno, pero si fuera así, es un problema, si es un problema que no es del Senado. Si usted ve, la Cámara de Diputados está pero peor, ¿cómo no va a ser el Senado convencional pero si perdón, pero la Cámara de Diputados está los peor y casos de termina corrupción? fortalecida. Pero bueno, pero también en la Cámara de Diputados está peor en la encuesta y sale fortalecida acá. Entonces, lo que tú Pero tienes la que Cámara hacer de Diputados es, se acaba luego, pues, convencional. Esa no, es la pero diferencia. se va a llamar Congreso de Diputados, que va a ser prácticamente lo mismo con más facultades, sale fortalecida. La gran diferencia es que va a tener más poder que el que tiene ahora. Esa es la Sí, diferencia. pero me Va a tener refiero a más, al periodo de elección. La diferencia es que los actuales diputados a lo más terminan, ¿no es cierto?, en 4 años más. En bueno, cambio, los pero senadores son la mitad de 8. lo que es el actual... No, 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 pero usted está, eso no es verdad lo que estamos planteando, porque la mitad termina en 4 años más también. Así es, no, sí, la Sí. mitad. Sí, sí, me Pero refiero La a mitad la que termina en fue cuatro elegida años más, recientemente. ¿ya? hay que hacer el Bueno, la análisis mitad termina en también, 4 años más, entonces no decir que esto se mantiene igual, la mitad termina en 4 años más, pero ¿ya? hay que hacer el análisis también sobre Y la base cuál es de la diferencia? que Es que los diputados fueron elegidos por 4 y los senadores que se acaban de elegir, ¿ya?, hace poquito, digamos, hace poquitos meses, ¿no es cierto?, en noviembre del año 2021, fueron elegidos por 8. Ahora, yo lo que creo que eso no tiene viabilidad mantenerlo hasta el 2030, y hay una posibilidad híbrida, porque tú tienes también un problema. Si mantienes el Senado tal cual está exactamente, tiene un problema. ¿Qué va a hacer en las regiones en que termina el periodo de los senadores en en marzo del 2026? ¿Va a elegir senadores por 4 años más? Es imposible. Entonces, o le va a extender el periodo. No, entonces yo creo que la solución intermedia, que es que en 2025 se elijan ahí los primeros representantes regionales, me parece que en el 90 también se hizo una transición. Recordemos que en el 90 en algunas regiones se eligieron por 8 años y en otras regiones se eligieron por 4. Hubo una transición también en el año 90. Bueno, podemos hacer algo similar ahora. Perdón, a partir del 89 para subir al 90. Ujú. Bueno, hay que hacer el análisis también sobre la base de que aquí hay una reforma completa al sistema legislativo. No es que una cámara se haya impuesto sobre la otra. Lo que pasa es que había que tener un sistema legislativo también, pues no nos íbamos a quedar Sí, sin nada. pero un sistema legislativo que quedó súper desbalanceado, menos al final porque no Ujú. lograron pasar una norma que era humillante para las regiones, pero es un sistema político bien inédito, ¿ah? Un presidencialismo con una sola cámara demasiado fuerte, ya es bastante inédito y no hay experiencias que funcionen bien en el mundo de eso. Afortunadamente, algo se corrigió con
con el impedir, digamos, esta insistencia al Congreso de los Diputados por 4/7 ante lo que opine la Cámara de las Regiones y que lo pueda obligar por ese quórum. Eso se mejoró bastante, pero creo que era un sistema político que quedó diseñado como se propuso originalmente, yo diría, bastante desbalanceado, bastante frágil desde el punto de vista de los necesarios contrapesos democráticos. Ahora, tal como está, yo lo digo, me dejo un poco más tranquilo. Espero que no se intente insistir con reponer por alguna vía con esto que perdieron 3 veces en el Pleno y que después trataron de reponer el sistema de justicia, que esta insistencia de los 4/7, que a mi juicio cambiaría significativamente también la lógica del sistema político que está planteado. Yo creo, y esto ya pasó la vieja, pero creo que todos los problemas que se destacaban al Senado se resolvían transformándolo solo en Cámara Revisora y la Cámara de Diputados siempre como Cámara de Origen, ¿ya? Y poniéndole plazos para la revisión, y si es que no revisaba dentro de esos plazos se entendía aprobado lo que planteaba la Cámara de Diputados. Con eso creo yo que se resolvían todos los problemas de velocidad, de duplicidad, etcétera, y hubiésemos tenido un sistema de bicameralismo asimétrico, pero muy coherente, probado, y no esta cosa nueva que se está creando aquí, que ojalá funcione. Yo espero que funcione, pero es una incógnita, porque no hay en ninguna parte del mundo hay un modelo similar. Ujú. Convencional, por último, ya está el borrador listo, tiene que armonizarse, hacer todas estas adecuaciones de forma principalmente, pero el fondo, lo grueso ya está prácticamente definido. Eh, ¿Cómo está? ¿Usted aprueba en septiembre? Mira, es que lo que pasa es que como está, yo creo que ahí depende, porque depende de un par de cosas, fundamentalmente de armonización, sí, de que no traten de meter algunas cosas que no aprobó el Pleno vía armonización, y de las transitorias, porque si tú me dices, mira, vamos a tener un sistema que nos va a permitir de manera relativamente flexible hacerle ajustes desde el primer día de funcionamiento de la construcción, algunos aspectos que son claves, que son fundamentales, yo creo que obviamente hay una alternativa para quienes tenemos observaciones a puntos importantes del texto constitucional, que es lo que yo llamo aprobar para reformar. ¿Ya? Aprobar, pero que el Congreso efectivamente pueda hacer algunos cambios, algunos ajustes de temas que son fundamentales. ¿Ya? Y si es que no es así, bueno, entonces va a ser más difícil, va a ser más complejo poder aprobar, y eso va a depender en gran parte de lo que ocurra en las transitorias. ¿Ya? Te pongo un ejemplo sobre una sola materia. ¿Ya? A mí me preocupa mucho lo que queda de la debilidad del Estado respecto de los temas de violencia. ¿Ya? Este gobierno, ¿no es cierto?, que claramente tenía una objeción respecto del uso de herramientas como el estado de emergencia, como el estado de excepción constitucional, hoy día lo mantuvo en el norte por el tema migración y lo repuso, después de haberlo levantado, lo repuso en el sur por la violencia rural que existe en la macrozona sur. ¿Ya? Y resulta que si estuviera vigente la nueva constitución, de pleno derecho esos estados de excepción tendrían que levantarse, porque simplemente no existe el estado de emergencia. No existe, no está esa herramienta. ¿Ya? No está. Y yo creo que tenemos una situación muy compleja de riesgo por la inseguridad, por el crimen organizado, por lo que está ocurriendo en algunas de nuestras fronteras, por lo que ocurre en la macrozona sur, etcétera, porque podemos tener una grave conmoción interna, que es la causal para el estado de emergencia. Sin ninguna duda está ese riesgo, y si bien uno no es partidario de abusar, ni mucho menos de una herramienta como esta, no tenerla es poner al Estado en una situación de debilidad, de fragilidad salvaje. Y si es que, por ejemplo, como algunos plantean, que en 4 o en 8 años no se puedan hacer cambios al texto constitucional, dejar 4 años, de 8 años al Estado amarrado de manos respecto de una amenaza de crisis de violencia, me parece que es una irresponsabilidad enorme. Entonces, por ejemplo, eso yo creo que es algo que hay que reformar. ¿Ya? Hay que reformar. A lo mejor no el estado de emergencia, como viene en este caso, que los estados de emergencia vienen con mayor control, con una comisión de fiscalización, ¿no es cierto?, con autorización previa del Congreso en 48 horas máximo, digamos. No, bueno, todos esos nuevos estándares, obvio que tienen que estar presentes, pero de mayor control político del Congreso para que no se abuse por parte del presidente, pero no tener esa herramienta como el estado de emergencia, ¿ya? Y solo tener estado de excepción en caso de guerra externa o guerra interna, y en caso de calamidad pública, o sea, catástrofes naturales, emergencia, a mí me parece que
exponer al Estado y a la sociedad a una situación de debilidad tremenda. Entonces depende de eso, depende de gran parte de las transitorias, de qué es lo que va a ocurrir con las posibilidades de poder ir haciendo algunas modificaciones al texto constitucional a través de los mecanismos democráticos que tiene el propio nuevo texto constitucional, no a través de otros, sino que utilizando, digamos, el mecanismo de reforma que tiene el nuevo texto constitucional. Bueno, yo creo que depende de eso. Y también cómo termina el sistema político. El sistema político, subrayo, tal como quedó al final del pleno en este borrador, me deja bastante más tranquilo que lo que me tenía el informe que salió de la Comisión del Sistema Político, y espero que la creatividad de algunos convencionales de tratar de revivir normas no lo lleve a la tentación de intentar hacerlo en alguna de las comisiones finales, porque eso también podría cambiar el escenario. Entonces, yo estoy ahí a la espera, y claro, hay cosas que me gustan mucho del texto constitucional, pero hay otras que me preocupan mucho también. Así me imagino que le pasa a muchos chilenos y ni hablar de lo que nos pasa a miles de chilenos respecto a la Constitución actual. Estamos conversando con el convencional Fuad Chahín, exdiputado demócrata cristiano y representante del colectivo por el apruebo en la Convención Constitucional. Fuad, te le agradecemos muchísimo. Siempre es entretenido conversar con usted, intercambiar puntos de vista. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Yo solo quiero decir, parte de un supuesto, que la Constitución actual murió cuando el 78 y tanto % de los chilenos votamos a apruebo, y eso creo que es un camino sin retorno, ¿ya? Y sin retorno tenemos que terminar con una nueva Constitución, y creo que eso, digamos, las aguas de los ríos no vuelven atrás, decía mi padre, y le encuentro toda la razón, ¿ya? Gracias, convencional, que esté bien. Que esté muy bien, chao, nos vemos. Nos vemos. Ahí estaba entonces Fuad Chahín. Juanita, son las 8:05, hacemos una pausa, vamos a continuar nosotros acá en Radio Análisis. Siga nuestra sintonía porque regresamos en breve.